Bueno, pues estamos en el centro de Santander. Aquí está Correos, el edificio que podría ser catalogado como edificado por Manuel María Smith, alguien que hizo a comienzos del siglo XX una serie de obras arquitectónicas, como también, por ejemplo, la estación de tren de Achuri. Aquí tenemos también, en este entorno, el solarium de Alfonso XIII, este que está aquí, en forma de estatua, que antes, in illo tempore, en la época de mediados del siglo XX, tenía buenos arbolitos, pero parece que se han retranqueado hacia allí y ni siquiera hay patos, lo que podría ser un elemento pariente del parque de Doña Casilda de Torrizas, del Parque de los Patos, en el ámbito del Gran Bilbao, en pleno corazón de la villa. Pues parece que ha desaparecido, por lo menos en su pariente santanderino. Tenemos, por lo tanto, muchos elementos aquí. Al fondo está el Hotel Bahía, luego está la aduana. Aquí está Correos, que desapareció. No me he equivocado. Trato de mantener la atención de la gente. Aduanas, Hotel Bahía y Banco de España. Ese que a partir de la adopción del euro desapareció como máquina de emisión de billetes y de monedas, transportado a Frankfurt, el Banco Central Europeo, con todos los que dicen que está controlado por el BUBA, el Bundesbank. Bueno, pues esto desapareció antes de entrar en el euro, cuando muchas de las delegaciones territoriales dejaron de tener sentido. Y ahora parece que va a ser un lugar donde va a estar el Reina Sofía en desconexión con Madrid. Digamos que siempre se puede organizar una jugarreta para traer el Guernica aquí a Santander, donde si les dicen que sí, entonces el Guernica puede ser transportado. Y si les dicen que no, es que no son españoles estos estudiantes de Santander. Tan no españoles como los vascos, que piden que el Guernica traslade sus reales al Museo Guggenheim, que tiene una sala específicamente diseñada para acoger el Guernica. Otros dicen que el Guernica a Guernica, y bueno, pues va a haber un Museo Guggenheim en desconexión en el ámbito de Guernica, en la Villa Foral. Por lo tanto, ahí tenemos el ámbito de Banco de España, Correos, el solarium de Alfonso XIII, con su estatua aquí bonita, la delegación del gobierno de España, la embajada, podría decirse, y el ámbito de la plaza porticada, dedicada a la David Velarde, pero bueno, la mayor parte de la gente la conoce como la plaza porticada, donde está la sede de la antigua Caja Cantabria, que desapareció completamente, integrada primero en aquel invento que se llamó Liberbank y luego vendida a Unicaja en Málaga. Prácticamente cada vez que uno va al cajero, prácticamente tiene uno la sensación de que tiene que decir que viva Antonio Banderas y viva el equipo de baloncesto para que te puedan expedir dinero. Pero bueno, aquí estamos en esta zona central, donde también sucedieron cosas un poco más luctuosas. Aquí, abajo, está el parking de la zona de Alfonso XIII, Paseo de Prena, Jardines, que evidentemente todo el mundo debería recordar que fue inaugurado por la bomba de ETA, que obligó a retrasar la inauguración. Por lo tanto, siempre se dan elementos de riqueza y de confluencia de historias, lo mismo que evidentemente el incendio del 41, 1941, con la catedral, que aún guarda las huellas de aquel momento, el incendio andaluz, que comenzó en la calle Cádiz y terminó en la calle Sevilla en 1941. Por supuesto, el atraque del buque Machichaco, a finales del siglo XIX, que explotó, donde habían ido muchas autoridades y desaparecieron con unas explosiones secundarias, y ahí está el monumento a la explosión del Machichaco, también el monumento al incendio. Evidentemente es un lugar histórico. Aquí está la calle Calvo Sotelo, que evidentemente en antiguo no se llamaba así, sino se llamaba la calle de la Ribera, porque la Ribera estaba prácticamente aquí, y se retranqueó lo que era la línea de costa para la bahía
hacia un poco más para allí. Por lo tanto, lo que era la ribera era la costa. La parte trasera de la catedral estaba ligada con el ámbito de la línea con el agua. Bueno, pues la evolución de la ciudad. Lo mismo que evidentemente las identidades, que es el elemento que quería trasladar. La identidad, ¿qué es uno? Individual y colectivamente. La identidad es un elemento que transmite realidad respecto a lo que uno significa en torno a una persona, en su construcción vital, a lo que esa persona significa para las comunidades, los círculos, casi como un diagrama de Venn, lo que significa para la ciudadanía. Y aquí la identidad es algo complejo, porque a veces se da por natural la identidad sobrevenida, y es difícil labrar en identidades en esta ciudad como capital de un territorio. Evidentemente hay una realidad objetiva, que es el hecho de las elecciones en las que, en buena medida, también en esta ciudad, en elecciones autonómicas, el Partido Regionalista de Cantabria obtiene una victoria, sobre todo en las últimas elecciones, en las de 2019. Pero eso significa que el cantabrismo también en el ámbito urbano ha prendido y ha tenido ya el suficiente respaldo como para entender que Santander es una ciudad cantabrista y por tanto podemos hablar de que símbolos como el lábaro ya están asumidos, o que en realidad es como el Día del Niño, bueno, pues ya están dentro del ámbito del cuerpo, a pesar de que puedan haber sido ya institucionalizadas, y movimientos sociales de base populares, bueno, pues puedan tener o no tener un espacio en donde funcionar autónomamente, lejos de la administración, la burocracia y las subvenciones. Esto es un elemento de reflexión que tal vez alguna vez alguien me haya sugerido y me hayamos comentado más de una vez acerca de estas realidades. Hemos de decir que estoy grabando esto el día 21 de julio, un día que es interesante para la historia de los vecinos del País Vasco, como es respecto al hecho de la abolición formal de los fueros el 21 de julio de 1876. 2 años después, el día 28 de febrero del año 1978, se establecería el régimen paccionado, paccionado fue en 1841 con Navarra, sino el ámbito paccionado, entre comillas, de las diputaciones transigentes a dedo para asumir un marco transitorio llamado concierto económico. Ciertamente, esas cosas llevaron un elemento institucional de arquitectura jurídica para el mantenimiento de una identidad vehiculizada por el ámbito de Hacienda. Que es cierto que la delegación de Hacienda está justo ahí. Delegación del gobierno, delegación de Hacienda. Porticada, antigua Caja Cantabria. El día 28, que es cuando estarás viendo este vídeo, 28 de julio, es el día de las instituciones cántabras, uno de los 4 días más o menos festivos de la comunidad, y donde se celebra el momento de finales del siglo XVIII, donde en el valle de Puente San Miguel se organizó la Casa de Juntas de Puente San Miguel, la constitución de la provincia de Cantabria, para el futuro de ese territorio, concretamente, teniendo en cuenta las necesidades objetivas que la ciudadanía ameritaba a la hora de poder evolucionar con las decisiones de un colectivo institucionalizado en forma de jerarquía y jurisdicción. El ámbito de las casas de juntas es bien conocido en el ámbito del señorío de Vizcaya, tanto la Vizcaya nuclear como del ámbito del señorío de Vizcaya, que formalmente desaparecería en 1876, con la Casa de Juntas de Quedeliaga, la Casa de Juntas de Guernica, la Casa de Juntas de Avellaneda. Bueno, pues ahí estaría también inserto el concepto de Casa de Juntas de Puente San Miguel en el pleito de los 9 valles, y luego la provincia de los 9 valles, que coincidiría en buena medida con el ámbito de la antigua Asturias de Santillana.
Aunque también había el Bastón de Laredo en ese final del siglo XVIII y la propia ciudad de Santander y otras realidades menores, para ahora de establecer una provincia en Santander, Cantabria, la montaña, todos los nombres que ha tenido. Fue difícil porque, evidentemente, la mentalidad, la representación, la institucionalidad, la potencia, la capacidad de persuasión, es difícil de ecuanimizar, sobre todo pensando que la historia a veces es pasado, contado a través del filtro del presente. Y por lo tanto, estas circunstancias son difíciles de evaluar porque hay que situarse en el momento previo al suceso histórico. ¿Por qué? Porque los condicionantes son importantes y los entornos son también importantes a la hora de evaluar las razones por las que se tomaron ciertas decisiones, y también para poder hacer una historia ficción respecto a los ingredientes y los caminos que no se tomaron, porque esa es la única manera de hacer ucronía o una historia alternativa de buena calidad. Conocer los caminos, los hilos, como la historia aquella de Mayugoro, en Your Name, el templo Miyamitsu, y como el significado de los ritos desapareció, pero el rito en sí sigue existiendo. Por tanto, hay que conocer todos los hilos de la historia y saber cuáles se utilizaron y por qué. Por eso es interesante conocer la constitución de la provincia de Cantabria en ese día del 28 de julio, a finales del siglo XVIII, para entender cómo ese momento de la historia tuvo impacto a la hora de establecer una unicidad en el espacio entre el señorío de Vizcaya y Asturias, que habían chocado, por ejemplo, en la batalla de Padura o Arrigorriaga, que establece Sabino Arana en uno de los 4 grandes momentos, las 4 grandes glorias patrias que serán juntadas en el libro Vizcaya por su independencia, que precisamente será el que presentará en la merienda cena en el caserío de Larrazábal en el año 1893, momento previo a la constitución del Bachoquilla, y que el 14 de julio será el momento en 1894 en donde se dice la Icurriña, recientemente creada. Todas las banderas son creadas por seres humanos. Ninguna es llegada por designio de Dios. Bueno, sí, dicen que la bandera de Dinamarca, a comienzos del siglo XIII, en un momento de una batalla, con mástil y todo, les cayó a los daneses del cielo y se clavó en mitad de la batalla y fue el elemento para la consecución de la victoria. Pero no. Evidentemente es algo mítico, lo mismo que la historia de la bandera de Austria o de la Cuatribarrada en Cataluña. Son elementos que simplemente dan una nota de color, un elemento de alegría y de pasión, una unicidad en torno a un símbolo que pueda aglutinar las comunidades en torno a él. Por eso el tema de las banderas, de los escudos, son elementos importantes y concitan pasiones y emociones. Por ejemplo, es un elemento conocido que si tiramos hacia allí, hacia Puerto Chico, en la zona cercana al puente, al túnel de Tetuán, tendríamos una bandera que cuesta unos 200.000 euros. Jamás se ha puesto otra bandera que la española. Jamás. Una bandera del Lábaro, ni la bandera oficial de Cantabria, ni la bandera de Santander, ni la bandera del Racing cuando ha subido a segunda, ni cuando suba a primera, que probablemente sea el año que viene. Eso también es identidad, pero establecer una identidad que todo el mundo conoce y que todo el mundo asume. Una identidad que por no ser explicitada no es negada y por lo tanto es difícil de ser contestada, a pesar de que haya trazas de identidad, sustrato cantabrista, sustrato regionalista. Incluso ha habido intentos nacionalistas cántabros para establecer metas contando con hitos de la historia, ya sea más próximos, como el 15 de septiembre, que es el día de la Bien Aparecida, que también es uno de sus 4 días,
El 15 de agosto, en Cabezón de la Sal, los movimientos de los alcaldes, Ambrosio Calzada, que fue un momento importante para la recuperación del nombre Cantabria y la institucionalidad de Cantabria a finales del franquismo, en el tardofranquismo, a finales de los años 60, con reuniones que precisamente se hacían en el medio del agosto, con momentos de distensión allí en la ciudad de Pesaya. También está el 28 de julio, el día que se conmemora en las instituciones cántabras, pero también está el Estatuto de Autonomía, que se estableció entre el año 1936-37 y que se venía trabajando desde antes, y que permitió la constitución del Consejo Interprovincial en Santander, Burgos, Palencia, aunque pueda pensarse que es un elemento castellano. Como dice el libro de mi amigo Bernardo Colsa Lloreda, es un libro que establece la relación con este estatuto, donde se revela el hecho de que no se tenía pensado el ámbito de Palencia y Burgos como una entidad global, sino pensando en ciudades como la zona de Aguilar de Campoo o Espinosa de los Monteros, que como todo el mundo sabe está en Burgos, pero es la capital histórica de los valles pasiegos. Y por tanto, en realidad son ciudades y entornos más cántabros que castellanos. Se quería establecer esa vinculación con una forma. Hay algunos que otros mapas de la época romana, de la época de las guerras cántabras, que los asturianos chupa y se las toman para ellos. No diré si bien o mal, porque es algo que deberían hablar Barbón y Revilla, por ejemplo, sino el hecho de que hay mapas que establecen un territorio un poco más amplio de la Cantabria del momento, pero ahí está el asunto. El asunto está en el que las realidades, los pueblos, las personas, evolucionamos. Y no es lo mismo la Cantabria de la época de las guerras cántabras que la Cantabria medieval, en el ámbito del pleito de los nueve valles, de la Cantabria que intenta hacer la provincia de Cantabria en finales del siglo XVIII, en Puente San Miguel, de la Cantabria que es utilizada en el siglo XIX para tratar de forzar la destrucción de los fueros vascos a finales del siglo XIX, de la que intenta hacer el estatuto a comienzos del siglo XX, especialmente ya medidos en Fregao en 1936-37, de la que sufre las dificultades de la posguerra en tanto en cuanto no solamente el incendio de 1941, sino también la idea de que durante la República han votado a partidos de centro-derecha. Pero cuando sucede el hecho bélico, a partir del día 18 de julio de 1936, tenemos esa realidad en la que Cantabria se sitúa en el bando de los defensores de la legalidad constitucional e institucional de la Segunda República y por lo tanto se establece en contrario al bando de los alzados e insurrectos. Ciertamente estas cosas durante décadas no se podrían decir en esta zona, durante evidentemente el periodo del franquismo, y evidentemente el nombre de Cantabria estaba proscrito y los nombres ingleses, también incluso el de Racing de Santander, cambiándose la nomenclatura y evidentemente siendo una zona de remanso de paz, lo mismo que, bueno, pues también la zona de Valencia, que había tenido incluso un partido de corte regionalista en el ámbito de la Segunda República, de centro derecha, sí, incardinado dentro del marco de la CEDA, pero con una diferencia, y que evidentemente pues durante la guerra mayoritariamente estuvo dentro del marco de la zona republicana, hasta el punto de que después fue uno de los feudos socialistas hasta 1995 con Joan Lerma. Pero bueno, esto es historia de Cantabria y estamos hablando de la identidad del pueblo noble de Cantabria con sus símbolos como el lábaro, cocota y muchos otros elementos, pero también del ámbito urbano, porque desde aquí pues se puede ver Peña Cabarga como un elemento importante de la idiosincrasia de la bahía. Evidentemente esto era un puerto. Aquí hay una circunstancia curiosa que podría ser cogida con deshonra y deshonor para los muy cafeteros de la españolidad, como es el hecho de que en un momento del siglo XVIII
La zona de Astillero, Camargo, que era donde estaba el know-how principal de la Marina española, de las Españas, digamos que fue trasladado a Ferrol por intereses personales y particulares de quien dirigía el cotarro en ese momento. Porque es interesante recordar que cuando tenemos el escudo de Santander, tenemos un escudo donde están las dos cabezas de San Emeterio y San... ¿cómo era el otro? Dos santos frailones de la época tardorromana que supuestamente dieron la vuelta a la península en un barco de piedra. Se estrellaron en la isla de los ratones por allí y bueno, por eso dieron el nombre a la ciudad. Y por eso sus cabezas están en el escudo de la ciudad. Lo cual es curioso porque debería de ser mucho más sencillo entender que la ciudad de Santander deriva de San Andrés, de las pan de San Andrés y del santo que tiene su relación en St. Andrews, el lugar de golf donde Seve Ballesteros, Pedreña está ahí al frente y el campo de golf de Seve está ahí al frente, ganó alguno de sus trofeos. Por lo tanto, San Andrés, Santander, debería de tener mayor relación con este pasado y no con San Emeterio y estas realidades un tanto más fantasiosas. Lo mismo que tenemos una realidad más tangible, como es el hecho de tener en el escudo de Santander la Torre del Oro y las cadenas que fueron rotas por el almirante Bonifaz, con la flota de barcos vizcaínos y cántabros que eran el grueso de la flota de Castilla. Hasta hace cierto tiempo, mucho más adelante, el grueso de las flotas eran del señorío de Vizcaya y de Cantabria, de las Cuatro Villas, la provincia de las Cuatro Villas, que algunos mapas se incluyen dentro del marco grande confederal del señorío de Vizcaya, porque existiría una Vizcaya nuclear y luego una Vizcaya ampliada con otros territorios, ya fuera parte de Cantabria, parte de Burgos, parte de La Rioja, parte de Álava, parte de Guipúzcoa, estableciendo desde el siglo XIV en adelante un marco donde en el territorio de los vascos el señorío de Vizcaya había cogido el relevo de lo que había sido el gran reino de Navarra. Pero esto sería otro ámbito. En el ámbito que decía, la zona del puerto, pues precisamente pudo haber sido lo que fue Ferrol hasta el siglo XX, incluso también evidentemente lo que ha sido Ferrol después, a finales del siglo XX y en el momento actual con toda la decadencia. Resulta curioso leer La Comunidad de las Naciones de mi amigo César Pazos, lo que establece para Ferrol en su novela. Pero bueno, esto es Ferrol, ¿no? Esto sería Astillero, Camargo, la zona de la bahía. El puerto pues está siendo gestionado de aquella manera, pero también evidentemente pues hay proyectos como la Pasiega, la conexión con Alar del Rey, con Madrid, el proyecto de tratar de conectar con Bilbao, pero eso también es identidad. Si primero se antepone la relación con Madrid antes de con Bilbao, el hinterland de relación con el Valle del Ebro, Europa, el territorio de comercio, personas, mercancías, que es el ámbito vasco, también es un ámbito decisorio de identidad. Porque la identidad debería entenderse como un amplio espacio donde no solamente se establece una relación con folclore, no solamente es unos bailes regionales, una forma de vestir, no solamente es un símbolo, el ávaro, no solamente es los ojáncanos, la mitología. Hay mucho más, un trasfondo en donde se enriquece la idea de que una forma de autogobernarse y de tener una costumbre, usos y costumbres es derecho constitucionario, que en realidad es derecho británico, como se establece, y es en realidad foral, que está ahí a dos pasos en el señorío de Vizcaya. Incluso hay quien dice que en la zona de Castro Rubiales, incluso en tiempos recientes, las casas que tenían la portada mirando hacia Vizcaya se regían por derecho foral de Vizcaya. Por lo tanto, son temas interesantes e importantes. Hay que unir la identidad con el autogobierno.
para decir al mundo que cuando tú quieres tener capacidad, y creo que el gobierno de Cantabria, el Partido Regionalista de Cantabria, quiere esta vocación, la sanidad, la educación, los servicios sociales deben de estar interrelacionados con una vocación de servicio, pero desde lo territorial, la subsidiariedad de abajo arriba, que es el marco que establece la Unión Europea para con los ámbitos territoriales, porque los grandes estados son difíciles de gestionar. Acaban por pensar, como le ha pasado a Erdogan en Turquía, pasa con Irán, pasa con Rusia, pasa con China, la idea de que el marco general es un marco donde el Estado, cuanto más grande, es más poderoso es y se vuelve un poco imperial. Y entonces tenemos esa realidad donde el imperio realmente existente conviene y coadyuda a la idea de que el propio Estado acaba por ser gloria de la que se enorgullece la ciudadanía y ya se buscará la vida. En vez de pensar que la gloria de la ciudadanía es tener unos servicios importantes y estar bien cubiertos, porque eso significaría tener otro enfoque completamente distinto, que precisamente suele ser el enfoque de los países de la Unión Europea, que es la base del pacto de después de la Segunda Guerra Mundial entre democristianos y socialdemócratas, como fue el llamado Estado de Bienestar, cuyo gran periodo fue en 1945-1975. Eso es poner el foco en la identidad como marco compartido para que unas instituciones de autogobierno puedan dar un enfoque desde lo local, desde lo territorial, desde lo cercano, desde lo próximo a la ciudadanía, con su apoyo y concurso, como por ejemplo sucede en Suiza, un país donde se han acostumbrado a tener una relación entre electos y electores, incluso con fórmulas participativas. Pueda significar una fórmula para establecer esa relación desde lo próximo para elementos que son del día a día y que pueden impregnarse de esa conciencia territorial como es el ámbito de Cantabria. Por eso es importante la conmemoración del día 28 de julio. ¿Puedes venir un momento? Sí. Aprovecho a incorporarte, estoy grabando un vídeo y simplemente para saludar aquí a la vale, gente. venga, porque Sí. Este es el diputado en el Congreso, José María Mazón Ramos, Hola. por el Partido Regionalista de Cantabria, y pues, un amigo. Y Sí, señor. estaba comentando un poco del 28 de julio, el día de Las instituciones, sí, aquí estaremos. que es importante a la hora de definir la relación entre la identidad y los servicios públicos para interrelacionar la subsidiariedad y un poco este marco general. ¿Qué te parece? Bien, muy bien. Bueno, aprovechamos ese día, aparte de para reivindicar las instituciones de Cantabria, pues para oír el discurso que suelen echar nuestros representantes, especialmente el del presidente Revilla, que hace una especie de resumen de fin de periodo de sesiones, de temporada, otro discurso, aparte del de Navidad o el que puede dar en la fiesta del partido, que ya más partido, pero bueno, esto es más institucional. Y nada, vamos a estar allí el día de 28 en Puente San Miguel. Pues gracias. Nada. Participar Muy bien. brevemente y espero Estupendo. que nos veamos en el Congreso. Muy bien, de acuerdo. Pues nada, cuando quieras allí te recibiré. Estamos ahí para defender Cantabria. Bien. Venga. Pues gracias. De nada. Y nos vemos. Sorprendentemente, pues hemos estado con un diputado, José María Mazón Ramos, y ciertamente el futuro acabará por pasar por el regionalismo, por el cantabrismo, y veremos cómo de fuertes son las raíces cuando se produzca en noviembre el Congreso del PRC y las elecciones que serán en mayo del año 23, también en las elecciones municipales y las elecciones autonómicas. Deseemos, por lo menos yo lo deseo, que haya un buen resultado para el regionalismo en Santander y en Cantabria, pero tendrá que hundir sus raíces en todas estas realidades, tanto culturales, históricas y evolutivas, para situar los cambios decididos libremente por la sociedad en el marco de
una transformación en tanto en cuanto no hay una fotografía fija, el ideal, el momento perfecto, donde el futuro ya va a ser siempre con ese guión. No, hay que adaptarse, los tiempos hay que adaptarse, y la ciudadanía, las instituciones, las normas jurídicas deben de ser no solamente la ley, sino la forma en la que se hace la ley. Y ese apego, esa forma de construir la ley de la manera subsidiaria, de la manera que se reunieron en Puente San Miguel el día 28 de julio, en aquel año, a finales del siglo XVIII, es un marco de referencia para poder tener en la época actual, por ejemplo, con un Estatuto de Cantabria que tal vez en algún momento haya que reformar en profundidad, porque la última vez que se reformó fue en 1998-99. Evidentemente, pues han pasado muchas cosas en el marco europeo e internacional y también dentro de Cantabria para poder articular mecanismos para que la sociedad real existente pueda verse cubierta y proyectar esa forma de bienestar hacia el futuro. Eso es lo importante. Como dijeron los infanzones dobanos, patria libre, pero de ciudadanos libres. Y eso seguramente sea lo que acabe por ir definiendo el regionalismo, el cantabrismo urbano. Y también el regionalismo de este Peñarbosa que está tirando para allí, que es el gobierno de Cantabria. Y sin más, además de agradecer a los que hayan llegado hasta aquí, y agradecer evidentemente la visita sorpresa de José María Mazón, es que ricasco, agur berbat, beti gelpean.